las 2 de la tarde, nos metemos, como digo, el tiempo de opinión. Continúa con doctor Luis Cortés, porque además queremos desarrollar algún tema más que aún no hemos tocado con él, pero lo haremos ya en el tiempo de opinión, en el que hoy nos van a acompañar tanto Fernando Álvarez del diario Marca. Hola, Fernando, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Y también está Manolo Montal, nuestro compañero de Apunt, ya lo sabéis, desde 90 Minutos cada noche. Hola, Manolo, buenas. Hola, compañeros, ¿qué tal? Pues vamos a empezar un poco este tiempo de opinión. Vamos a seguir un poco por la línea argumentativa, ¿no? que estábamos llevando con Luis Cortés desde Paterna, un poco en esta situación en la que se encuentra el Valencia hoy, que nos tiene que venir un poco, o nos tiene que llevar un poco a los puntos de debate, ¿no? que ahora mismo encontramos en la actualidad del Valencia. Vamos a arrancar con la relación vestuario-entrenador. Nos estaba contando Luco que ahora se da un poco la situación, después de las reuniones un poco que han pasado, la doble intención por parte de entrenador y de plantilla, oye, de un punto de encuentro, de que todo se suavice un poco y de que, bueno, por lo menos la intención sea la de entenderse. Fer, yo creo que casi el bien de todos va un poco por ahí, ¿no? O sea, casi no queda otra opción. Sí, a ver, es verdad que nada hacía presagiar, tal y como acabó la temporada pasada, que no sé, que a Corberán tuviera que reclamarle unión al vestuario, o no reclamar, ¿no? Sino que tuvieran que reunirse para decirse cosas a la cara con los capitanes o exponer qué es lo que nos está pasando, ¿no? Pero es verdad que de por medio ha habido un mercado, que es que eso en el Valencia de Meriton condiciona muchas cosas, ¿no? Pues porque vienen jugadores, en las idas y venidas, pues no sé, se generan o se crean algunas heridas, ¿no? Que van quedando por el camino y que parecen cuestiones menores, pero que afectan a la convivencia. Todo eso, y además es que esto, como es que a Luco en Radio Marca se lo he venido escuchando, y lo iba soltando pues, poco a poco, ¿no? Pues porque conforme se iba enterando, claro. Todo eso que pueden parecer cosas menores, si los resultados van bien, quedan absolutamente en un segundo, tercer plano o nunca terminan de aflorar. Si los resultados no llegan, van surgiendo o van asomando, y es un poco la situación en la que nos encontramos, la de un equipo a las puertas de una crisis o ya con una situación de crisis de resultados que hacen que salga un máximo responsable de la parcela deportiva que no se hace entender bien y con una especie, con un conato de incendio, ¿no? Que yo creo que además es fundamental que el equipo trate de apagarlo con los resultados, porque si no, yo creo que esto no ha terminado todavía. Manolo, ¿qué perspectiva de futuro le ves a esa relación? No lo sé, eso quedará realmente en la intimidad del vestuario y lo que se han creído los unos del otro y el otro de los unos. A mí, desde luego, me parece mejor, sabiendo que habían tiranteces. Yo creo que no todas las que se han vendido, porque yo creo que también aquí ha habido una campaña muy fuerte de club de intentar cargarle a Corberán ciertas decisiones de club que son las que han molestado al vestuario, ¿vale? No todas, pero sí algunas del club, y como tú sabemos que no es absolutamente nada permeable a las críticas, pues ha descargado o ha vendido la historia de que los jugadores estaban en contra del entrenador. Aún así es evidente que hay cosas que no funcionan. Aún así es evidente que la plantilla debe mejorar mucho su rendimiento sobre el terreno de juego. Y también es evidente que el entrenador debe mejorar mucho los resultados que está consiguiendo con el equipo y los experimentos que está llevando y la manera de juego que está intentando imponer, que es evidente que no es para la plantilla que tiene. Que se puedan encontrar ambos en mitad del camino y que revierta la situación. Oye, pues es lo que todos queremos y es lo que todos desearíamos. Pero vamos a ver lo que ocurre realmente. Todo esto está muy bien, esto es como las comidas de conjura, todo esto está muy bien, pero luego donde se ve es en el verde. Es que ahí es donde se tiene que demostrar, es que esa es la verdad. Voy a hacer una pregunta que se hace mucha gente. ¿Están los jugadores sobreprotegidos? Pregunto. Pero vamos a ver, ¿cómo no van a estar sobreprotegidos los jugadores en un club en el que te has pasado los últimos 5 años diciendo que no se pite y que se vaya a animar al campo, y que no se pite ni se critique nada, donde has sistemáticamente desautorizado a todos los entrenadores de manera pública y privada? ¿Cómo no va a estar la plantilla demasiado consentida si tú, el día que vienes de perder 6-0 en Barcelona para que no haya pitada, montas un show
con cantantes, homenajes y demás. ¿Cómo no va a estarlo? Una cosa. Es verdad, Javi, que en los últimos años, por ejemplo, cuando se decía que el objetivo era la salvación, era un modo también de descargar presión sobre una plantilla. Eso recordemos que fue después de la renovación de Baraja en 2023, que además fue una exigencia suya. Y fue una exigencia suya no porque por muchos motivos, pero uno de ellos era precisamente porque él sabía que se había rodeado de una plantilla con muchos novatos. Recordemos que creo que hubo un reportaje por ahí, no lo puedo atribuir porque no recuerdo quién lo publicó, que la edad media del Valencia B era superior a la edad media del Valencia A. Quiere decir que y por ahí iban un poco los tiros de aquella exigencia de Baraja en las negociaciones para la renovación. Oye, hay que decir el objetivo desde el club y que el objetivo sea razonable. El objetivo que se lanzó era el de la permanencia, y que de hecho funcionó muy bien ese año. Ahora de hecho es que ni se menciona el objetivo, ¿no? El año pasado recuerdo que fue el director deportivo Miguel Ángel Corona el que dijo que era sumar cuanto antes 42 puntos y a partir de ahí, bueno, pues era algo. Este año no se dice nada de eso. De verdad que eso tiende un poco a que el futbolista, tenga menos presión de la que este club históricamente ha tenido. Y es verdad que eso tiene que ver un poco pues con esa pérdida de exigencia tiene que ver con la pérdida de inversión, con el rebajar un poco el nivel del equipo, de la plantilla, y que en una situación anómala, que sea que el Valencia está en su sexta temporada consecutiva sin pisar Europa, pues se vea como algo normal, cuando es algo que solo ha pasado otra vez en la historia del Valencia. Estamos en lo que llamaba Baraja una travesía del desierto. Claro. Luco, ibas a decir. Sí, de varias cosas de las que han dicho, Manolo, por ejemplo, tiene razón en una cosa. No todos, y lo hemos dicho aquí al principio, cuando hemos contado las cosas, no todo es culpa de Corberán. Claro. Es decir, el que le ha sentado mal a la plantilla el comunicado de Mosquera, no escribe el comunicado de Mosquera Carlos Corberán. Claro. Que le ha sentado mal a la plantilla, por ejemplo, o a ciertos futbolistas, lo del 7 de Danjuma, no le da a Carlos Corberán el 7 a Danjuma, ¿sabes? Sí. Le hace tirar el penalti, sí. Quita y pone capitanes, sí. Aparta a Guillamón, sí. Pero hay ciertas cosas que no son de Carlos Corberán. Y esto también hay que decirlo, que hay cosas del club que también entienden la plantilla que no están bien hechas y que les enfada. Y luego, sobre protegidos, depende en qué manera, Manolo. Es decir, aquí te calculo, te metes en Twitter, las críticas a Mosquera son brutales, Ferran no puede pisar Mestalla porque le pitan, Carlos Soler no puede pisar Mestalla porque le pitan, el otro día pitada a José Luis Gallá. No, a ver, sobre protegidos, dependiendo quiénes, ¿eh? Yo hablaría de los de ahora. A mí los que se marchan creo que es otra cosa. Claro. Pero de los de ahora también te digo que yo creo que por momentos Mestalla está siendo muy exigente, ¿eh? O sea, ha habido partidos que prácticamente en minuto 10, minuto 12... Ahora que alguien marca la exigencia en este club... Bueno, bien. Que es uno de los razonamientos que se me olvidan en esta exposición, como acaba de recordar Fernando Álvarez, es que este es un club. Yo creo que es el único club de élite que conozco que no marca objetivos. O sea, yo esto no lo había visto nunca. Objetivos, pues crecer, pues... Pero Manolo, si es un club que se ha endeudado por encima de 500 millones y no ha dado media explicación. Pues ese es el problema. Es que eso... no es un club normal. Eso sí que no hay por dónde cogerlo. O sea, a mí hay cosas que no puede... Pero es que eso, madre mía. El problema es que no es un club normal y como no es un club normal, pasan estas cosas, entonces... Yo creo que están sobreprotegidos. Ahora bien... Pero Manolo, cuando decimos protegidos, ¿por quién? Porque Mestalla, cuando le ha tenido que pitar a los jugadores, les ha pitado. Entonces, ¿protegidos Mestalla, por quién? Javi, Mestalla ha pitado puntualmente en 2 partidos. El Mestalla que yo conocí, ¿vale? Y creo que estaba Fernando Arancellés, que hablamos en el 90 con Fernando Gómez, cuando el Valencia venía a hacer algún ridículo aislado, que era un Valencia que estaba entre los 5 o 6 primeros. Cuando el Valencia venía a hacer algún ridículo aislado fuera de casa, cuando Fernando, que era el capitán y era el primero que salía sí, me acuerdo. La cabecita por el túnel de vestuarios, la pitada duraba hasta el minuto 15. Y ahí, como en esos 15 minutos, el rival te hubiera hecho algún gol o alguna ocasión. ¿Vale? O sea... Ya, pero a ver, me refiero, yo la comparativa con el pasado no quiere decir que sea mejor, o sea...
Me parece muy bien, pero y es bueno para chavales. Estábamos hablando de la edad media que tienen. Presionarles así, pues no lo sé, yo qué sé. Habrá que pensar también en eso. Lo que estoy hablando es que sí, se ha pitado, pero que esto no es, ni sombra de lo que era, y que es la primera vez, yo creo, en 4 o 5 años que Mestalla, que ya era hora y que tiene todo su derecho, pita un poco. Pero es que tampoco hasta esos 2 partidos, hasta un ratito del partido contra el Athletic Bilbao y la parte final del partido contra el Oviedo, Mestalla se ha tirado 4 años que el equipo... En eso estoy de acuerdo, yo te hablo de este año. Y te hablo de este año sobre todo porque a mí, yo además, como en estos partidos he ido más grada que otra cosa, tengo la sensación, y a lo mejor es una sensación injusta, puede ser que sea un poco parcial, pero tengo la sensación de que hoy en día se le pita más fácil al jugador que al palco. Y eso me parece que es que todo esto... Es que es una sensación muy peligrosa esa, porque yo creo que quien hay que pitar de verdad es al palco. Perdona, pero es que todo esto de que se está filtrando y se filtra desde el club, y los jugadores saben quién lo filtra, que son los jugadores los que están... Esto es toda una campaña para que nadie se gire al palco, aparte de que el club ya se ha encargado de que nadie se gira al palco porque han blindado los alrededores del palco, y todos sabemos que eso son invitaciones y para extranjeros y para tal. No es lo que era Mestalla, porque además las grandes picadas contra el palco se generan siempre en los alrededores del palco. Cuando ahí prende la chispa, ahí llama luego en Mestalla. Y eso lo han blindado, lo han hecho muy bien. Y todo esto está hecho sobre todo para eso, para que nadie gira al palco y para que en el palco no lo pasen, pues como lo pasaban los dirigentes en este club cuando las cosas iban mal. Y además lo digo, lo tengo preparado para un programa, decía antes que haremos algunos temas y un día lo dedicaremos al tema social. Me ha sorprendido en mi experiencia grada, sector 15, grada central, para aquel que le ponga un poco de ubicación. Tengo la percepción de que bueno, la predisposición es ir más a pitar al fútbol que al palco, y eso al final... Sí. Que entiendo, por ejemplo, el día después del Barça, entiendo que hay momentos donde, oye, la grada tiene que hablar, claro que sí, solo faltaba. Y no digo que esté mal, lo que me llama más la atención es el contraste. El contraste de cuánto se pita abajo y qué poco a la grada, al palco. Pero bueno. Eso, Javi, hay que reconocerles que han ganado de goleada, son los número 1. No sé cómo la han montado, pero la han montado bien, sí, es verdad, sí. Y han ganado de goleada, pero de goleada. Y de muy bien, y los pitos. Y el año pasado el culpable era Baraja. Toda la culpa de todo era de Baraja. Este año los culpables son los jugadores. Curioso, porque 14 como mínimo de los que hay ahora estaban con Baraja y el año pasado no tienen ninguna culpa. Yo no sé si son culpables y están consentidos. Dominan muy bien el relato y lo montan muy bien y tienen altavoces para que el relato corra. Está fenomenal. Y además tampoco son inteligentes y tampoco están riendo de lo que deberían. Yo no le quito responsabilidad a ninguno, pero a la hora de montar un relato son los número 1 y yo estoy harto de decirlo. Bueno, pues deberíamos, los receptores deberíamos hacérnoslo mirar. A ver si tenéis algún detalle más, Fer, que sé que vas a hablar. Luego también tiene alguno, y pasamos a una parte más deportiva. Fer. Sí, por abundar un poco en la idea de Mestalla y cómo presiona o cómo puede ponerse nervioso antes de la cuenta, cada uno como lo perciba. Yo sí que creo, sigo un poco el argumento de Manolo, que el minuto 19, el Peter vete ya, es verdad que con el paso del tiempo, pues no sé si por la rotación también de aficionados, ¿no? La salida de algunos, la entrada de nuevos, pero es verdad que tiene también un poco pues porque parece que son inamovibles, ¿no? Que no pasa nada. Yo creo que el impacto ha disminuido. Eso por un lado. Y luego es verdad, yo no he ido como espectador, como aficionado este año a Mestalla, como tú, Javi, pero sí tengo gente cercana que ha ido. Recuerdo al partido del Athletic Club, que se termina ganando, y me comentaron lo mismo después del partido, que no recordaban. De hecho, uno de ellos fue abonado de los 3 últimos años, había sido 2, que no recordaba esos nervios tan pronto, en el minuto 15, ¿no? Que cuando el equipo no iba, porque realmente no fue hasta la segunda parte, pues que la gente de su alrededor, y que empezaban a notar más silbidos de los que escuchaban en el mismo sector al que iban pues hace 3 y hace 2 años, ¿no? Pero esto solo tengo esta fuente, no tengo más. Pero lo de que han conseguido
no sé si se me entiende con esta expresión, aburrir un poco pues con las críticas, con las pancartas amarillas. Yo sí que tengo esa sensación y sinceramente creo que la consecuencia que es que se mire al césped en lugar de a los responsables de los que crean el equipo, lo construyen, sí que creo que es peligrosa. Luco, ¿algo que aportar de esto o pasamos un poco a la visión futbolística? Rápidamente, venga. Aparte de que lo del objetivo es muy importante, yo no entiendo muchas cosas de lo que han sucedido en las últimas ruedas de prensa e información que ha trasladado el club, por ejemplo. Y yo creo que el club tiene que ser claro, ¿vale? Con todo el mundo. Punto número 1. Carlos Corberán, en rueda de prensa, además en varias, creo que hasta 3, se expulsa la responsabilidad de encima y dice que él no ficha, que él no tiene nada que ver, que él solo entrena. Mentira. Bueno, claro. Mentira. Ha habido futbolistas que no han venido al Valencia este verano cuando la dirección deportiva lo querían que viniera, y entiendo, por ejemplo, que él no. Iván Azón, por ejemplo. Iván Azón, la dirección deportiva lo trabajó y no vino al final porque, oye, el entrenador entendía que eran mejor otro perfil. Que me parece muy bien, que me parece muy bien. Pero entonces dilo, que yo creo que no pasa absolutamente nada. Y entonces él ahí yo creo que se ha expulsado la responsabilidad de encima. Ese proyecto hay que explicarlo. Y si, como dijo Ron Gurley en la primera rueda de prensa, realmente tú tienes que reestructurar la dirección deportiva y meter a gente de tu confianza, hazlo. Pero esto no lo puedes hacer a falta de 3 días para que comience el mercado de invierno. Esto lo tienes que hacer cuanto antes, para ya empezar a trabajar, y ese proyecto de los que ellos hablan, que puede estar a favor o en contra, de 4 o 5 años, que se vaya construyendo ya. Yo creo Eso que... para mí me parece clave en todo esto, porque tú lo que no puedes hacer es cargarte una estructura deportiva por año. Eso es lo que no puedes hacer. Ahora, ¿que está Corberán mal? Si Corberán está mal, pero Corberán es el jefe de Corberán y está encima de la pirámide, y tú crees en eso, porque tú como club tienes una estructura y tienes unas ideas y crees en eso, por cierto, creo que está llegando ahora mismo el filial del Valencia, y crees en eso, ¿vale? Tú eso lo tienes que mantener, le tienes que dar fuerza. Porque si ahora a las 2 semanas te cargas al Corberán, no solo te cargas al entrenador, te estás cargando el entrenador, al jefe de la dirección deportiva y a la estructura deportiva, porque Ron Gurley realmente no se podrá quedar, porque uno de los argumentos que dio él cuando vino es que quería trabajar con Carlos Corberán. Bueno, el tiempo va a situar todo en su sitio. Después de acabar el verano, un poco teníamos muchas ganas de ver, creo que yo no era el único, creo que había mucha gente, ver qué pasaba con Corona y compañía y qué relación iba a tener con Gurley y exactamente qué papel van a jugar en el futuro del Valencia, y eso está por ver. Entonces, bueno, pues de momento estamos a 13 de octubre y la vida sigue igual, pues veremos si hay novedades. Antes de cerrar, porque tampoco nos va a dar tiempo a profundizar demasiado, sí que os quiero preguntar por la parte deportiva, dentro de lo que funciona o no funciona, que evidentemente no está funcionando porque los resultados últimamente además no han llegado. ¿Dónde veis un poco las claves de este Valencia que no acaba de arrancar? O sea, ya no sé si es una cuestión de entrenador, de nombres, de modificar más nombres, de modificar tácticamente. No sé dónde veis un poco lo que está bloqueando la evolución de un equipo que parecía, ¿no?, que este año estaba obligado a evolucionar respecto a lo que le veíamos el año pasado, porque tenía en teoría más mimbres y no se lo estamos viendo aparentemente. Fer, empiezo contigo. Deportivamente, ¿qué te preocupa más o qué tienes la sensación que puede preocupar más al entrenador? Para mí hay una cuestión que el propio, yo creo que Corberán lo ha reconocido, si no directamente, sí indirectamente en sus ruedas de prensa, y es que el equipo es muy inconstante. Y además yo creo que, y eso no lo reconocerá él, pero eso sí lo digo yo todavía no tengo claro a qué está jugando. Y el año pasado cuando él llega lo tuvo muy claro desde el principio y no lo veo este año, que es que era, y lo decían los rivales, me acuerdo en las entrevistas flash después de los partidos, a correr mucho más que el equipo contrario. Y probablemente había menos calidad, voy a poner un ejemplo de un futbolista, probablemente había menos calidad, Fran Pérez, pero había, o sea, para lo que quería jugar Corberán, era eso, ¿no? O sea, que el futbolista ofensivo de banda perseguía al lateral hasta el córner propio del equipo contrario y hasta el suyo para la ayuda a su lateral. Y yo eso no lo veo este año. Veo que hay más calidad. El año pasado el Valencia no tenía un Danjuma, que para mí es un futbolista que da un salto de calidad con respecto a lo que había el año pasado. Pero no veo esa
capacidad de correr, de ir a morder. Y luego podríamos entrar al detalle, ¿no? Pues sí, pero es que yo creo que me parece que va a ser pedalear un poco sobre la misma idea, pues que no estaba Barrenechea y ese ancla del equipo no lo has terminado de encontrar, que para determinadas fases del partido, a partir de enero, tenías a Sadik y ahora este año no tienes un futbolista así, para jugar de espaldas, para bajarla, para controlar. Pero para mí, de verdad, por ser un poco reduccionista, yo creo que esa seña de Corberán de enero a mayo del año pasado, que era que el Valencia mordía constantemente, que no solo con morder evidentemente ganan los partidos, pero en esa situación sí que era fundamental, y este año no lo veo. Cuesta mucho de ver. ¿Tú cómo lo ves, Manolo, deportivamente? Vamos a ver, por ser sintético, creo que Corberán está intentando implantar una idea que no corresponde o que no puede implantar con la plantilla que tiene. Creo que es una plantilla en la que se hincharon muchísimo las expectativas con el famoso comunicado del 29 y luego con la semana aquella en la que vinieron 2 jugadores y se convocaron a 3 más, donde parecía que esta plantilla había mejorado muchísimo y la realidad es que es todo lo contrario. Y 3, creo que esta plantilla, lo que ha ganado delante no compensa lo que ha perdido detrás, es decir, creo que hay peor equipo. Y 4, en cualquier caso estoy tranquilo porque en 4 Transfer Window, en 4 ventanas, tendremos un equipo para jugar en Europa, como dijo Rory G hace una semana. Luco, tú lo cierras deportivamente. ¿Qué te chirría de lo que ha hecho el equipo hasta ahora? No, deportivamente hablando, mira, yo coincido, para mí la plantilla, y lo llevo diciendo desde el verano, cuando todos alzábamos las bufandas y estábamos celebrando una plantilla para entrar en Europa, yo quería calma, pedía tranquilidad, porque a mí tampoco me parece mejor que la plantilla de Corberán la temporada pasada. No me parece mejor. Pero como eso ya lo han dicho ellos, y voy a cambiar otra cosa. El tema del balón parado, de la ABP. La ABP, a mí lo que me dicen es que la trabajan diferente la temporada pasada y que no utilizan la misma que la temporada pasada. Y obviamente eso le está costando adquirir a la plantilla del Valencia Club de Fútbol, porque los últimos partidos ha encajado siempre de ABPs, en todos los partidos. A mí lo que me dicen, y esto voy a meter un poquito de información si me dejas, claro, Lázaro, es que la forma ahora que tiene de defender el balón parado, ¿vale?, es con 2-3 futbolistas en zona, 6 futbolistas más o menos que van al marcaje del hombre, y dependiendo si pones 2 o 3 en zona, hay 1 o 2 en el rechace. ¿Eso qué significa? Que el cuerpo técnico del Valencia pone a los 2 futbolistas en zona, los 2 más potentes defensivamente que tienen. En este caso son César Tárrega y Diacabí. ¿Qué pasa? Que cuando el balón no lo sacan estos 2, el Valencia tiene un problema. Porque hay equipos que a nivel altura, a nivel cuerpo, superan a los jugadores del Valencia. Entiéndase, por ejemplo, el ya famoso emparejamiento Rondón-Gallá del partido contra el Oviedo. Entonces, eso le está costando mucho al Valencia, entendiendo que a mí lo que me explican, ¿vale?, es que en los balones parados es como si tú te vas de viaje a un lugar frío y en la maleta no te cabe todo el abrigo. Vas a tener que muchas veces pasar frío por arriba o pasar frío por abajo. Entonces tienes que adaptarte a que el frío que pases lo pases lo menos posible. Entonces, en eso está teniendo problemas el Valencia, y eso lo tiene que tocar el Valencia. Porque sí que es cierto que la temporada pasada funcionaba con el balón parado que tenía el Valencia, y en esta no. No soy técnico, no soy especialista en fútbol, pero espero que se haya entendido la explicación. Sí, sobre todo, básicamente, por lo menos entender lo que proyecta, ¿no?, el entrenador, por lo menos a nivel de pizarra. Otra cosa, evidentemente, lo que sale luego en el campo, que no le sale bien. Esa es la evidencia, viendo los datos y la estadística, lo clarita que es. Venga, vamos a dejarlo aquí, que además me tiene que contar Luis Cortés qué pasa con el filial también. Pero antes cierro con Manolo y con Fernando. Manolo, Fer, os mando un abrazo muy grande y gracias por estar en este lunes 13 de octubre con nosotros. Gracias a ti. Un abrazo.